Al momento de reclutar para el Evangelio, ¿sabemos poner nuestros prejuicios a un lado? De eso vamos a estar hablando en esta noche. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos a otro de nuestros programas de Elecciones 2020. Quiero agradecerles su patrocinio todas estas noches. Lo hacemos con todo amor, el cuerpo pastoral de esta iglesia, para llegar a sus hogares y seguir escudriñando la palabra del Señor, para seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Dios le bendiga, pastora. Pues Dios te bendiga mucho y Dios bendiga a nuestra audiencia en esta noche. Qué bueno que están con nosotros, que nos acompañen en este diálogo que tendremos en la noche de hoy. Dios le bendiga, pastor Raciel. Dios le bendiga y Dios le bendiga a todas aquellas familias que están sintonizando y siempre nos dan la confianza para seguir hablando y escudriñando la palabra del Señor. Bueno, como hemos hecho en todas estas semanas, hablando y clarificando bien el punto de qué debemos hacer en las elecciones, cómo debemos nosotros reaccionar, cuál es nuestro comportamiento. Lo primero que hablamos fue de cuál es nuestro candidato. Y nuestro candidato se llama Jesucristo. Número 2, hablamos sobre la corrupción y hablamos cómo nosotros como cristianos debemos tener una vida intachable y cómo nos comportemos, sea una fuera de la corrupción, ¿verdad? La palabra nos hace confrontarnos. En ese programa que tuvimos miércoles evaluamos un poco sobre la diferencia de la sinceridad, de la honestidad, cuando vamos delante de la presencia del Señor. Y hoy estamos hablando de algo que en estas últimas semanas, ya que estamos a 6 días de las elecciones aproximadamente, vemos como la publicidad está tratando de reclutar simpatizantes para sus partidos políticos. Y vemos la cantidad de millones de dólares que se invierte para que cómo tú puedes hacerte parte de un partido político. Y nosotros vamos a tomar este tema como un gran pretexto para nosotros ver de qué manera, cómo y a quién nosotros debemos reclutar para el Evangelio. Y esa sería la primera pregunta. ¿A quién nosotros reclutamos para el Evangelio? ¿A quién reclutamos, pastora? Bueno, la instrucción, ¿verdad?, que el Señor nos da es primero que reclutemos a toda criatura. Nos dijo, id por el mundo y, ¿verdad?, prediquen. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. También nos mandó a enseñar, pero no nos mandó a escoger a quién le predicamos. Es a toda criatura. A todo el mundo. Pero la realidad es que cuando lo llevamos a la práctica, hoy día hay muchos de nuestros prejuicios que dominan nuestro juicio. Y no es algo nuevo, sino es algo bastante antiguo. Cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, que a mí me encanta esta historia de los Hechos, ese comienzo de la iglesia, nosotros nos encontramos con un Pedro, con un Juan, nos encontramos con un Pablo evangelizando a los gentiles, y que hay una gran controversia en Hechos capítulo 15, donde comienza un concilio para discutir a quién evangelizamos y cómo evangelizamos. ¿Cómo podríamos hablar un poco de ese contexto, pastora, en ese libro de Hechos, capítulo 15? Bueno, ahí la situación que se está dando es que se están convirtiendo muchas personas que no son judíos, que son gentiles. Y los judíos, ¿verdad?, pues ustedes saben que tenían sus problemas, se creían pueblo elegido, el pueblo escogido, el pueblo especial. De hecho, estuve leyendo que los términos lingüísticos, de hecho, la raíz de ello es que esto es pueblo, pero aquello es gente, ¿ves? No es lo mismo. Y ellos tenían eso muy puesto en su sangre y en su pensamiento. Lo que pasa es que el Evangelio rompe eso. Pero en la iglesia, en la dinámica de la iglesia, no había ningún problema con que la gente se convirtiera. Eso era excelente. Pero a la hora de ser parte en sí de la comunidad, parte del cuerpo, pues ellos tenían unos roces en cuanto a que ellos creían todavía en unos rudimentos de la ley. Y querían imponerle esos rudimentos de la ley en algunos aspectos a la gente. Entonces vemos eso en el capítulo 15 y en los primeros versos que quiero leer. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y eso era lo que le estaban tratando de enseñar. Eso fue lo que comenzó ese altercado que tú estás mencionando ahí. Entonces, en realidad, lo que aparte del proceso de evangelismo,
entonces venía un proceso de discipular, pero no el discipulado que nosotros conocemos como hoy día, sino que esta secta de los fariseos, que era una muy conservadora, su meta era entonces judaizar a los gentiles. Exacto, si nosotros nos acercamos en ese mismo capítulo 15, cuando Pedro toma básicamente voz en el concilio, él les está mencionando en el versículo 8, Dios que conoce el corazón humano mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. En el versículo 9 dice, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Y añade, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre él el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Estamos viendo que en este proceso de judaizar, quizás con un modelo, ¿verdad?, de discipular, pero lo que realmente estaban añadiendo eran unos rudimentos que el mismo pueblo de Israel no había podido llevar. Y en este proceso, ¿verdad?, de que están haciendo la iglesia, que están bajo el nuevo pacto, estaban tratando de conservar a cosas que ya el nuevo pacto, el pacto de la gracia, pues ya había sustituido basándonos en el amor. Ya hemos puesto cuál era la controversia, pero yo no quisiera pasar a la solución sin que podamos entender un poco, porque a veces leemos la Biblia y a lo mejor le falta algún tipo de poco de acento para que podamos ver cómo sucedería hoy día. En Gálatas, capítulo 2, nosotros nos encontramos que Pablo le habla a Pedro y le dice, Pedro, cuando los judíos no están alrededor tuyo, tú te sientas a comer con los gentiles. Pero cuando de momento viste que la gente de Jacobo se estaba acercando a donde ti, tú te fuiste alejando porque no querías que te marcaran. Entonces era un asunto de una hipocresía. O sea, yo no quiero que me vean en estas mesas, ¿verdad? Porque parte del judaísmo, con quien me siento a comer, estaban purificados esos utensilios, pues no debo comer con unos gentiles. Así que no fue una pequeña controversia. Fue una gran controversia, como la pastora decía, una gran alegría porque se estaban convirtiendo, como dice el pastor, estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Había una señal de que Dios había aprobado este asunto. Pero como quiera, podía más la cultura judaizante que la liberación que Cristo trajo a la tierra, porque entonces esta secta lo que hacía era, tienes que circuncidarte. O sea, era parte de que, para que haya, como decíamos, yo logré ver hasta los stickers que decían en los carros, bumper sticker, si eres cristiano, que se te note. Tenías que tener algún tipo de distinción que se te notara. Y había una gran opresión, una presión, unas cargas indebidas que provocaron este concilio. Cuando nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que el mismo Pedro, que Pablo había criticado, que Pablo le había dicho hipócrita en Gálatas 2, versículo 13, es el mismo Pedro que entonces se levanta ante el concilio a hacer una afirmación de lo que ya pues entonces Pablo le había hablado sobre la importancia de acercarse a los gentiles y no imponerle culturas ajenas que no tenían que ver nada con ellos. El mismo Pedro se para y da un gran discurso a aquellas personas. En el verso 11, ¿verdad? Después de haber dicho el asunto del Espíritu Santo, que hace referencia al asunto de Cornelio, ¿verdad? Ya él había tenido unas experiencias, el Señor estaba bregando con él eso, pero en el verso 11, entonces esa expresión bien fuerte, me la imagino por la personalidad que sabemos que tenía él. Dice, no puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Se acordaron de la gracia? Ahí Pedro saca el asunto de la gracia, que es otro tema muy amplio, ¿verdad? Que es gratis, que no es que hay algo que podamos hacer nosotros, alguna acción, alguna marca para este asunto del perdón de los pecados, porque la circuncisión era una marca que Dios le impuso íntima, que nadie la podía ver, eso era algo bien íntimo, y Dios se la impuso y se la pidió al pueblo de Israel.
Y entonces pues ellos querían que ellos pusiesen esa misma marca. Aquí entonces el Señor saca la marca importante, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es para todo ser humano. Ellos habían tenido la experiencia, porque si nos vamos al principio de Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende y ellos comienzan a hablar en otras lenguas, y la gente que pasaba alrededor decía, como ellos, pescadores, gente pobre, están hablando nuestro idioma, ¿sabes? Desde un principio la intención de Dios fue alcanzar a toda criatura, quitándonos todos los prejuicios. Eso es así. Entonces hay un punto de sobresaltar, ¿verdad? En las palabras que está mencionando Pedro, y bien como dice la pastora, como llega la gracia, es el asunto de la fe. Cómo nosotros llegamos al Señor por medio de la fe, y quizás pudiéramos mencionar también no por medio de las obras, y sobresalto esto porque esto también era un punto de la contienda que tenía el pueblo judío, y cuando digo más también contienda, quizás de la falta. Si nosotros nos acercamos a Romanos capítulo 9, en su versículo 30, dice, ¿qué más les puedo decir? Esto es Pablo escribiendo, que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios los aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. Y en este texto se ve este pueblo gentil que está saltando al Señor porque está viendo la fe en su Señor Jesucristo. Y entonces les habla a los israelitas. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. Cuando nosotros vemos ese contexto, ¿verdad? Y vemos en el concilio, la iglesia, nosotros podemos ver todavía que este tipo de sentir estaba presente. Estaban todavía, ¿verdad?, creyendo en Jesucristo, pero todavía estaban como afiliados a esas obras de la ley, afiliados a que yo puedo ganar la salvación, afiliados a que mi conducta, mi creencia, mis actos son aquellas cosas que, o hasta mi descendencia es lo que me hace a mí escogido. Y estamos rompiendo, Dios le está rompiendo el esquema y enfatizando, no, esto es por fe, esto es por gracia, y aquello lo cual ustedes no pudieron vivir, aquello que ustedes no pudieron cumplir, porque hoy no tan solo ustedes, sino también le están pidiendo a este pueblo que podemos decir reclutando, que estamos evangelizando, que estamos discipulando, le estamos añadiendo estas enseñanzas que, como bien dice Pedro, es un yugo para seguir al Señor. Y qué lindo hablar de los hechos, y hace 2000 años atrás, 1900, 1800 de años atrás, y nos decimos, ¿es pertinente este tema hoy? Bueno, la realidad es que es bien pertinente. ¿Quiénes serían los gentiles hoy? Eso es así. ¿Quiénes son los gentiles hoy? Meditaba sobre eso y o sea, cómo hacer esa comparación, ¿verdad? Hoy no vamos a encontrar demasiada marca en cuanto al asunto, ¿verdad?, de la descendencia y de la nacionalidad, aunque sí la hay. Hemos mejorado, hemos crecido en eso, pero hasta los otros días, como dice el puertorriqueño, tuvimos inclusive ese problema, inclusive gente de Dios. Pero yo pienso que ahora esto se ve de una manera muy distinta en cuanto a de dónde viene la persona cuando Cristo la encuentra, ¿ves? Y sí, queremos predicar, ningún cristiano se niega a predicar, y nadie rechaza el amor de Dios en el sentido del poder que tiene. Pero cuando esa persona a veces se tiene que sentar junto a nosotros, con una cultura distinta, con un lenguaje distinto, no por ser de otro país necesariamente, quizá por diferencia en lo que ha aprendido, en su educación, en sus maneras, ¿verdad? Y ahí es que está el problema difícil, que fue lo que pasó allí, porque se sentaban en la mesa, no solamente ellos celebraban el culto, comían juntos, y a la hora de comer y partir el pan y repartir el vino con los que no eran de lo suyo, ahí era el problema. Y aún a veces uno puede ver de alguna manera, y creo que el llamado de este programa es a que nos cuidemos de esto, todos, porque todos podemos pecar de eso, es muy fácil pecar de eso. Es que cuando vemos lo que el Señor hace en otras personas y trae esas personas, entonces son parte de la comunidad. Nos sentimos más cómodos poniendo el hijo de Doña Pepa, que lo vimos nacer y lo vimos chiquitito y le pasamos la manita por la cabeza y se volvió adolescente y estudió y lo queremos mucho. Se nos hace más fácil amarlo
y verlo como parte de la comunidad, que aquel joven que a lo mejor vino todo tatuado, que vino con sus cosas que son señales físicas de que no se crió necesariamente en el Evangelio, y son cosas que causan prejuicios, y ahí es que nos salen los prejuicios. Pues yo meditaba en esto y me sentía que Dios me hablaba a mí misma, ¿verdad? Porque esas señales exteriores a veces nos pueden causar a nosotros que de alguna manera cometamos el mismo error que ellos. Así que de esa manera es que yo pienso que en este tiempo, por las ideas, los pensamientos, la educación, lo que era antes del Señor alcanzarlo, eso es una tentación. Yo creo muy que por las grande. generaciones que nosotros representamos aquí en este panel podemos hablar, y a lo mejor la juventud que nos está viendo ahora se va a sorprender, se podría sorprender de algunas cosas, pero yo recuerdo en mi proceso de juventud, alguien con barba era pecado. O alguien llegaba al templo con una pantalla, eso era escandaloso. Sí. O si se ponía un poco de lipstick, eso no era de Dios. Por lo menos yo me crié, cuando yo recuerdo de niño, caballeros a un lado, damas a otro lado. Y esa insistencia en que todos nos pareciéramos, incluso en nuestra manera de vestir, aunque sabemos que uno debe vestir con decoro, ¿verdad? Y uno debe tener un cuidado en cómo uno se viste, pero cómo se hablaba de cómo un pantalón era criminalizado. Y después llegar al momento que sí, el pantalón me lo pongo fuera del templo, pero cuando voy al templo no me lo pongo porque eso es un escándalo. ¿Sabes? Que vemos cómo la cultura dogmática se mete en la evangelización. Y cuánta gente perdemos en la reclutando porque nos estamos enfocando en asuntos externos y no en asuntos del corazón. Y ese tatuaje te lo tienes que tapar, que no se te ve el tatuaje. ¿Pero por qué? Porque la gente no puede ver de dónde vengo. ¿Cómo Dios me puede ver? Yo no estoy diciendo que un tatuaje te está marcando la vida, sino estoy diciendo que la gente sepa que hay un Dios que transforma por encima de cualquier razón, de cualquier área. ¿En dónde debe estar puesta nuestra intención cuando hablamos de hacer discípulos? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Sí, si nosotros vemos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Dejándonos llevar, ¿verdad? Por el pueblo judío y tomando como línea de partida lo que estaba mencionando la pastora, el pueblo judío tenía en su proceso dos dificultades. Primero era en el proceso de reclutar o proceso de evangelizar, tenía problemas con evangelizar al gentil. Y luego ya en Hechos 15 nosotros estamos hablando de cómo era ese proceso ya juntos sentados en la mesa. Y menciono esto porque tenemos que contextualizarlo a nuestra realidad hoy. Y es que primero todavía nosotros, en el momento de predicar la palabra, nosotros podemos tener prejuicios en términos de ser selectivos a quién le voy a llevar la palabra. ¿Sabes? Nosotros a veces juzgamos ya por estilos de vida, por decisiones, o a veces nosotros decimos, la gracia ya ni lo va a alcanzar, o a ella ni la va a alcanzar, y nos limitamos como si nosotros fuéramos los que hiciéramos la obra, o sin darnos cuenta ya nosotros estamos pasando un escrutinio o un poder decisional sobre a quién le voy a predicar el evangelio, y nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos de eso. Lo otro es cuando se sientan con nosotros, ¿sabes? Entender que la vida del cristiano es un proceso. Y entender que en esa carrera y en ese caminar vamos a estar en diferentes puntos. Y yo creo que muchas veces cuando nos sentamos todos juntos a la mesa, queremos ya estar todos alineaditos o por lo menos en la misma sintonía. Nosotros tenemos que saber que van a llegar personas con otras costumbres, que van a llegar con otras creencias, que van a llegar con otra educación. Vamos a hablar del proceso bíblico. Y entender que en el proceso transformador, como bien estaba usted mencionando, pastor, tenemos que enfocarnos en el interior y que los cambios los hace el Señor. Pero yendo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, cuál debe ser nuestra responsabilidad y nuestro acercamiento? A mí me pareció tan interesante que Dios le está hablando al pueblo en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4, dice: lo traje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. ¿Sabe? Si nosotros meditamos cómo nosotros conocimos al Señor, la realidad es que el Señor se nos acercó con amor, el Señor se nos acercó con ternura, el Señor nos acercó para cuidarnos, ¿sabe? El Señor, cuando nosotros nos acercamos, no vino a decirnos pecadores, señalando cada una de nuestras faltas. Lo que se nos señaló fue:
y se nos mostró el amor y el cuidado que ha tenido con nosotros. Y eso es nosotros lo que tenemos que hacer como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que presentar el amor del Señor, tenemos que presentar el cuidado que el Señor ha tenido con nosotros, y lo que el Señor tenga que corregir, pues mira, en su proceso el Señor se va a encargar. Claro está, nosotros vamos a discipular y a educar, porque hay ciertas verdades que tenemos que hablar porque son de la palabra, pero eso es en su momento. No podemos llegar a la persona, quita, cambia, eres pecador, condenado, ¿no? El mensaje en nosotros acercar es el mensaje que nos atrajo a nosotros o que nos sedujo a nosotros, y que fue ese amor de Jesucristo. Sí, estamos hablando de que en ese discipulado la enseñanza no solamente es hablada, sino también es demostrada. Testimonio. Yo creo que la gente aprende por el modelaje de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vivimos esa fe y eso que enseñamos lo vivimos, que vivimos el perdón, la restauración, que vivimos cómo nos relacionamos. Verdaderamente que la iglesia es un milagro, la iglesia es bellísima. Yo me encanta relacionarme con mis hermanos en la iglesia muchísimo cuando vivimos los frutos del Espíritu Santo. Pero la mayor cantidad de veces le enseñará más a ese nuevo convertido nuestra conducta que lo que decimos. El amor. Nuestra conducta a lo que decimos. Y creo que ahí se hace la diferencia en el proceso de discipulado. Creo que Jesús utilizó mucho las señales para que otros vieran, y luego Él explicaba, y luego Él enseñaba. Pero muy bien, como dice el pastor, no nos podemos quitar de la mente Juan 13:4, este mandamiento nuevo doy, que se amen unos a otros, así como el Señor nos ha amado a cada uno de nosotros. Sí, ese es el primer testimonio, porque en el versículo 20, ahí mismo, Mateo 28, 20, perdón, Juan 13:4 al final, el 5 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. O sea que ese es el primer testimonio de la iglesia. El primer testimonio de la iglesia es sin prender el micrófono, sin publicar nada en YouTube, ni en Facebook, ni por donde sea que estemos ahora, ¿verdad? Las hermosas herramientas que el Señor nos ha regalado, es de lejos. Es de lejos. Y es de lejos en nuestros hogares. Porque la gente no se para al frente de la iglesia a mirar lo que nosotros hacemos, pero escuchan por su ventana lo que se hace en la casa del lado, ¿verdad? Y cómo se ama y cuál es el respeto y cuál es el testimonio. Es un testimonio y ese es el primer mensaje y la primera predicación nuestra. Esa es nuestra primera manera, como tú bien dices, de reclutar. Ese es el mejor reclutamiento. Si pudiéramos con la ayuda de Dios vivir eso como es. No nos pasa como les pasa a los políticos, que hacen una campaña hermosa, consigue un montón de gente, pero el día menos pensado, y mientras más cerca de las elecciones mejor, le encuentran algo, alguna falta, alguna falla, y no estamos diciendo que nosotros somos perfectos, estamos hablando de la gracia y del perdón, estamos diciendo que nuestro primer testimonio es el amor en comunidad, en el hogar, en todos lados, en todos lados. Antes se veía muchísimo esto en torno a la política, ¿verdad? Que aquel no le hablaba al otro entre hermanos de la iglesia, entre hermanos de carne y sangre. Aquel no le hablaba al otro, el otro es de este color, y pues eso, falso, mal testimonio, ¿verdad? Hasta ahí llega todo esto. Así que el amor definitivamente, y ese amor de Dios es tan grande que, como bien se decía aquí en esas discusiones que hubo en este concilio, apela a decir lo que decía en el Antiguo Testamento, que es que Dios quiere salvar a todo el mundo. La humanidad entera. Dios quiere salvar a todos, no importa la raza, el color, las costumbres, todo. Viene a mi mente problemas que tenían las misiones antes, cuando se iban a culturas muy diferentes, que era que querían evangelizar, pero no era evangelizar, era cambiar, cambiar la manera de esa gente vivir. Y ahora que uno ha podido aprender un poco más de esto, uno dice, wow, qué falta de amor y de misericordia. Me encanta el himnario y santo, 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 y cuán grande es. La realidad es que había una intención de que fuéramos una iglesia similar a la que nos igual, idéntica. Y si vamos a ver, pues era una falta de amor. Sí. Era una falta de Como amor muy también. bien dicen ambos pastores, nosotros estamos en un crecimiento y un desarrollo de la espiritualidad. Y como muy bien alguien llegará nuevo a la fe y comenzará por procesos que para nosotros son elementales, que son sencillos. También tenemos personas que llevan mucho tiempo aquí luchando con unos pasados horribles, que constantemente
solamente con la ayuda del Señor van creciendo, así que todos estamos en el proceso del discipulado. Creo que el discipulado nunca va a cambiar. Segundo punto que quisiera decir es el hecho de que como mismo a unos les encanta la salsa, a otros les encanta el merengue, a otros les encantan el reggaetón, creo que hay un nuevo estilo que se llama trash o algo Trap. así. No es tan nuevo, pero trap. No es tan nuevo, Trap. así que el viejo soy yo, sorry. Pero la realidad es que así mismo nosotros de momento vemos como una diversidad de iglesias. Una iglesia que tiende a ser un poco más tradicional en su manera de adoración, una iglesia un poquito más moderna, una iglesia, creo que cada iglesia puede acercarse a diferentes generaciones, a lo mejor no todos estamos, ¿verdad?, con la capacidad de esa universalidad, de diferencias en sus estilos, sea, ¿verdad? Pero sí una cosa, todas tenemos la misma responsabilidad, ir y hacer discípulos. Sí. Sí, no, y en ese punto yo creo que nosotros tenemos muchas veces... queremos convertirlos a nosotros, ¿verdad? Porque entendemos que nosotros tenemos la verdad. Pero en esos acercamientos yo creo que es bien importante que nosotros tengamos presente el cuidado a esas personas. Si nosotros leemos, seguimos leyendo del capítulo 15 al capítulo 16, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es como Pablo llevó el Evangelio. Y cuando él se lleva a Timoteo, nos enseña el capítulo 16 en el versículo 3. Por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Pero como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que lo circuncidaran. Y me parece a mí tan interesante que la palabra que va a llevar Pablo a este pueblo es de libertad. La palabra que escribe y predica es en contra de la circuncisión, pero por el respeto, por entender los pensamientos, por entender cómo ha de ser recibido el Evangelio, le pide a Timoteo que no esté circuncidado, circuncídate, aunque eso no tiene nada que ver con salvación, aunque el mensaje que vamos a llevar es uno diferente, pero cuando vayamos allá, queremos que nos reciban, queremos respetar las conductas. Y yo entiendo que eso es bien importante nosotros como iglesia, porque nosotros a veces vamos para forzar lo que Dios ha de hacer. Y yo creo que hay que considerar en nuestro acercamiento los pensamientos, las diferencias, para que ese acercamiento sea uno oportuno, para que se entienda y se testifique, como bien mencionaba la pastora, el amor, porque parte del amar es que nosotros respetemos. Yo creo que ese ejemplo de cuando nosotros vamos a misiones y vamos con estas poblaciones indígenas que los queremos nosotros, ¿verdad?, convertir en nuestra cultura, es un ejemplo de cómo no hacerlo. Yo creo que el ejemplo debe ser cómo nosotros presentamos a Cristo y cómo nos acercamos hacia ellos de una manera respetando sus creencias y empezar a crear esos diálogos para que el Señor y el Espíritu Santo se manifiesten. Yo creo que has dado un ejemplo de mucha madurez, pero nos damos cuenta que el Pablo que defiende no voy a circuncidar es un Pablo que también te puede decir todo me es lícito pero no todo me conviene. Y por el bien de alcanzar más. Exacto. En la madurez, pero ya estamos hablando de alguien maduro. Mira, no hagamos o hagamos para abrir puertas. Y ahí nosotros como reclutadores es donde nosotros mantenemos ese balance. No para imponer mi conducta a otro o la manera en que hago esto, sino por el hecho de, por el amor y por el deseo que Dios tiene de que todo el mundo sea salvo. Y yo creo que podemos ir concluyendo con ese gran testimonio que acabas de dar de madurez en ese hecho, pero que tengamos claro nosotros como líderes que nosotros no salimos a dogmatizar, sino que salimos a evangelizar, salimos a reclutar, salimos a buscar, aunque nos escandalice lo que está sucediendo en el mundo, no es culpa de la gente, sino es culpa del enemigo, del pecado, de que lo que está buscando es matar a la gente, llevarlas al pecado. Y nosotros vamos a todos esos lugares. Yo creo que si nosotros abrimos un espacio de testimonio, no sé, pastora, si usted está conmigo, nosotros podemos hablar de gente de vida pasada escandalosa que si no cuenta su testimonio, te dice, imposible, yo no me imaginaba que esa persona pasó por esto, o fue lo otro, porque el poder del Espíritu Santo y a través de la educación cristiana y el discipulado hace unas transformaciones grandísimas. Cuando la gente se me sienta en la oficina que yo estoy conociendo y me dice, pastor, yo era
pero yo estoy viendo el presente, digo, es que verdaderamente el poder del Señor. No el poder mío ni en el yo tratar de que esa persona sea como yo, sino que esa persona sea como Cristo. Y el mismo Espíritu Santo se encargará de trabajar eso. Verdaderamente que hemos disfrutado muchísimo todos estos temas. Quedan muchísimos temas que nosotros pudiéramos seguir tomando como pretexto las elecciones para seguir discutiendo con ustedes como iglesia, pero hemos pasado 4 semanas gloriosas que hemos disfrutado mucho. Me ha encantado poder sentarme junto a mis compañeros. Pastora, ¿cómo le ha parecido esta experiencia? Pues maravilloso el poder dialogar, ¿verdad? Con mucha franqueza y desde los puntos de vista de cada uno. De estos temas que son importantes. Creo que hay muchísimos más, ¿verdad?, que tenemos que trabajar, pero es importante hablarlos. No siempre se hablan estas cosas así con apertura, ¿verdad? Y fundamentados en la palabra. Todo está en la palabra. Cada vez que cogíamos estos textos y nos sentábamos a estudiarlo, la pastora nos decía, de aquí se puede sacar esto, y vamos a hacer una lista y al año que viene vamos tomando todos esos temas que en realidad pues son para la interioridad de la iglesia, como seguimos creciendo, y verdaderamente que ha sido de gran bendición para nosotros. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted, pastor? Ha sido bien bonita. Yo creo que nosotros poder acercarnos a la palabra con ojos abiertos y trabajar temas que son tan pertinentes, y muchas veces si la palabra podría decir como que nos relacionamos con la iglesia. Y yo creo que es importante nosotros entender que todo lo que nosotros hagamos en este peregrinaje, en este mundo, el Señor tiene algo que aconsejar, el Señor tiene algo que decir. Me he disfrutado mucho estar junto con ustedes y también nosotros poder llegar, ¿verdad? Que sabemos, ¿verdad?, que ahí es donde vamos a llevar este mensaje, y es a la unidad. Jesucristo nos dice: te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Y esa es la predicación del domingo. Así que una muy buena introducción. Perfecto. Tendría que dar varios consejos. Número 1, estamos a 6 días de las elecciones y nuestra responsabilidad como ciudadanos es salir a ejercer el voto. Pero quisiera que puedan repasar los programas anteriores desde la primera predicación y estos estudios. Todos han tenido un hilo conductor para que nosotros podamos entender y no perder nuestra gran plataforma, que es el altar, es la iglesia, para ser discípulos. Y que de aquí esos discípulos que nacen salgan a ocupar las posiciones que tengan que ocupar, desde la empresa privada, la empresa de gobierno, donde Dios los lleve, sean un gran ejemplo de lo que Cristo fue en esta tierra. Así que la iglesia no puede perder de foco cuál es su misión: ir y hacer, para que nosotros podamos depositar todo lo que el Señor nos ha dado en esta comunidad. Así que no pierda eso, sigamos unidos, como el pastor decía en este texto, no importando su preferencia de partido y lo que usted vaya a hacer, siempre primero el Señor, para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. En este momento vamos a orar, y en estos últimos programas lo hemos hecho de la siguiente manera. Yo le he pedido a la reverenda Migdalí que interceda por los candidatos, por nuestros candidatos, que el Señor los bendiga, que el Señor los ilumine, que cuide sus familias en todo este proceso. Y a nuestro pastor Raciel, en estos últimos programas le hemos pedido que ore por los electores, por los que van a salir a votar, por el pueblo, para que el Señor se glorifique, pero más importante aún, se mantenga la unidad de iglesia, no importando nuestras diferencias. ¿Qué tal si tenemos este momento de oración, nosotros tres y en sus hogares también? Soberano Dios, tú que sabes lo que sucederá el 3 de noviembre, tú que todo lo sabes, aquí estamos, Señor, derramando toda nuestra vida delante de ti. Como siempre, en nuestras oraciones personales, entregamos nuestra voluntad para que mi viejo yo sea crucificado y sea Cristo resucitando en mi vida. Y cada día seamos más como tu Hijo Jesús. Señor, mira el momento donde vivimos, el momento eleccionario, como la pastora intercede por cada candidato, como el pastor intercede por cada persona que saldrá a las elecciones. Padre, glorifícate, porque tú no has perdido ninguna batalla. Tú siempre has triunfado, y tu plan perfecto a través de la iglesia será ejecutado, Señor. Será glorificado.
a través de cada uno de los siervos y siervas que tú escoges para este tiempo, predicar el Evangelio. Gracias porque a través de la locura de la predicación, muchos vienen a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo siga añadiendo los que han de ser salvos, mientras la iglesia no se entretiene en otros temas que no sea el de ir y hacer discípulos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Siempre sigue tu Espíritu revelándonos las verdades, Señor, las verdades absolutas tuyas. Glorifícate, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pido todas estas cosas. Amén, amén, amén. Como decía ahorita, ha sido un placer estar ante ustedes y quisiéramos los tres desearles buenas noches, pastora. Sí, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda, por favor, darle like a nuestra página de Facebook, compartirlo con tus contactos y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos y que pasen muy buenas noches. Gracias por atendernos, que el Señor les bendiga. Y este próximo domingo, 1 de noviembre, es importante que estés junto a nosotros, conectados. Que el Señor te bendiga. Buenas noches.